En 1954 se realizó la primera transmisión de televisión en nuestro país y en 1979 llegó la televisión a color a Colombia. Todo se limitaba a 3 canales en un principio, que pasaban televisión educativa por la tarde, algunas novelas, series, las noticias y no más. En 1985, con el nacimiento del primer canal regional de Colombia, Teleantioquia, ya fueron 4 canales en la oferta, hasta que llegó la parabólica. ¿Y en qué consistía? En los barrios empezaron a poner unas antenas grandotas, unas poncheras gigantes que miraban hacia el cielo, que el papá de uno le decía, si así es la ponchera, ¿cómo será el perro? Y si en el barrio de uno ponían una antena de esas, significaba que uno podía tener acceso a la parabólica y ver televisión de otros países, pero había que pagar por ese servicio, como paga uno por la luz o por el agua. Entonces no todas las casas tenían acceso a parabólica. Y esa televisión de otros países llegó a nuestras pantallas chicas gracias a los satélites. Comunicación es el proceso de hacer envío y recepción de información entre 2 puntos distantes, con la condición de que esa información sea inteligible para ambas partes, tenga un significado. Y en cuanto a satélites, es utilizar justamente ese tipo de dispositivos y equipos ubicados en el espacio para hacer eso, para hacer intercambio de información entre 2 puntos que son muy distantes. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de comunicación satelital. Antes era una antena gigante para todo el barrio, pero ya ahora si cada quien quiere puede tener una antena pequeña en la casa. Pero ¿qué hace esa parabólica? Me refiero a la antena, no al servicio. Lo que hace es captar señales. Por su forma se llama parabólica porque tiene forma de parábola y recoge señales para que no se vayan para otro lado y las envía hacia la cosita que tiene en la mitad, como pueden ver en la foto. Esa cosita, oigámosle el nombre técnico, ese cosiámpiro es ya el que se encarga de hacer algo con esas señales. Por ejemplo, distribuirlas para los canales de televisión o muchas otras cosas más. Entonces, la parabólica envía y recibe información a los satélites. Un satélite en general es un objeto que orbita alrededor de otro objeto más grande. Una órbita es la trayectoria o el recorrido de un objeto alrededor de otro, que es atraído por un tipo de fuerza. Orbitar es recorrer la órbita. Les comentaba, la Luna es un satélite natural, pero nos interesan más en este caso los satélites de tipo artificial, es decir, los objetos que hemos construido nosotros para que orbiten nuestro planeta con diferentes fines y usos. En particular, los satélites de comunicaciones son dispositivos de transmisión y recepción de información que colocamos pues, en el espacio para aprovechar esa ubicación o esa localización privilegiada que tienen ellos y lograr coberturas más grandes y permitir que podamos intercambiar información entre puntos geográficamente muy distantes. Supongamos que esta es la Tierra y este es nuestro satélite natural, la Luna. La Luna orbita alrededor de la Tierra. Me acordé de un compañero de colegio que le decíamos satélite porque era de apellido Luna y se pasaba orbitando a las muchachas. ¿Será que alguna sintió atracción hacia él? En fin, hablemos ahora de los satélites artificiales. Aparte de servirnos para aprender sobre cultura peruana y enseñarnos los diálogos de las telenovelas mexicanas de los años 90, platiquemos sobre qué otras utilidades tienen estos satélites escuincles. Bueno, en cuanto a aplicaciones muy cercanas a nosotros de las redes satelitales de comunicaciones, está obviamente los servicios de televisión satelital. Hay servicios de transmisión punto a punto que llaman servicios fijos por satélite, muy parecidos a los que utilizan, por ejemplo, los noticieros y los canales de televisión cuando tienen reporteros en ciertas zonas apartadas. Entonces, la información y el video y el audio que genera ese reportero en su nota se transmite vía satélite y luego se baja nuevamente a la red en un lugar distante que puede ser el estudio donde se procesa esa información y se envía a los usuarios. Las plataformas satelitales son un componente muy importante en la infraestructura tecnológica de los canales de televisión, mucho más en un operador público como Teleantioquia, donde dentro de los objetivos estratégicos, uno de los más importantes es llevar la señal al 100% de su zona de cobertura del departamento de Antioquia.
Colombia no tiene un satélite propio. Se accede al satélite mediante un pago de arrendamiento, mediante un derecho anual. Estamos en la terraza de las antenas satelitales de Teleantioquia, está conformado por 4 antenas. Tenemos una antena principal, permite llevar la señal al satélite 6.6. El satélite 6.6 nos da una cobertura de toda Antioquia, de toda Colombia y muchísimo más. Hay otras 3 antenas que conforman el sistema para los contenidos que hacemos en todo el departamento de Antioquia y algunas veces en Colombia. La señal satelital de Teleantioquia, que se transmite desde la antena principal, alimenta todas las plataformas de transmisión, tanto las estaciones de transmisión que conforman la red análoga y digital de Teleantioquia, como los sistemas de televisión por suscripción. Dentro de los flujos de transmisión satelital en Teleantioquia, pues definitivamente el más importante es el que lleva la señal de emisión. Para la cobertura y la transmisión de eventos en directo desde cualquier parte del departamento de Antioquia y de Colombia y del mundo, Teleantioquia utiliza sistemas portables, sistemas implementados en vehículos, que permite desplazarse a cualquier sitio, hacer instalación en unas cuantas horas, hacer una transmisión y regresar al canal. Teleantioquia cuenta con 2 sistemas de transmisión tipo Flyaway, uno principal, sistema completamente redundante en codificación, en modulación, en transmisión, con una antena de 2.4 metros. Y tenemos un sistema alterno que utilizamos eventualmente. Usamos redes de comunicación satelital para servicios de telefonía móvil, por ejemplo. Entonces son redes muy similares a las celulares, con dispositivos que en vez de hacer la comunicación con una torre celular que está por aquí cerquita, la hacen con un grupo de satélites que está en órbita. La principal ventaja del servicio satelital es que puede proporcionar una cobertura muy amplia. En el caso de las redes de servicios de telefonía móvil satelital, por ejemplo, te dan cobertura en todo el planeta. Es una única red dando cobertura global. Entonces, virtualmente vos en cualquier parte del mundo podrías tener acceso a tus servicios de telefonía o de internet. Podrías estar en la mitad del Amazonas, en medio del Pacífico, en medio del Sahara y podrías tener acceso a tu servicio, lo que es muy difícil lograr con redes como la red celular. La red celular está muy concentrada en ciertas zonas donde hay alta densidad de usuarios. Utilizamos sistemas satelitales también para posicionamiento. Los sistemas GPS básicamente están basados en tecnología satelital, entre otro montón de aplicaciones como monitoreo del clima, estudio del clima, observación y estudio del espacio, por ejemplo, también se hace utilizando satélites. Hay aplicaciones de tipo civil, militar y científica. Antes de ser una realidad, los satélites artificiales habitaron la imaginación de varios escritores. En 1869, una revista publicó por entregas el cuento La Luna de Ladrillo, en el que se hacía mención de un satélite artificial que orbitaba la Tierra. Esta idea también inquietó al escritor Julio Verne, quien en su libro Los 500 millones del Abegún narra la historia de un villano que construyó una pieza para destruir a sus enemigos, pero le imprimió tanta velocidad que ésta quedó en órbita convirtiéndose en un satélite artificial. En 1828 se publicó un libro llamado El problema del viaje espacial, el motor cohete, en el que el autor, que ya no tenía intereses literarios sino científicos, pues era un ingeniero interesado en la astronáutica, describía satélites geoestacionarios y además especulaba sobre la comunicación entre ellos y la Tierra utilizando la radio. Este texto inspiraría a un escritor de ciencia ficción para escribir un artículo en el que, entre muchas otras cosas, sugería que 3 satélites geoestacionarios proporcionarían cobertura completa al planeta.
Más cerca de la realidad que de la ficción, la Fuerza Aérea de Estados Unidos presentó un informe llamado Diseño Preliminar de una nave espacial experimental en órbita, donde se decía que un vehículo satélite con instrumentación apropiada puede ser una de las herramientas científicas más poderosas del siglo XX. Solo hasta el 29 de julio de 1955, el gobierno de Estados Unidos anunció que intentaría lanzar satélites en la primavera de 1958, pero 2 días más tarde la Unión Soviética anunció que tenían la intención de lanzar un satélite en el otoño de 1957. Y así fue. La Unión Soviética se le adelantó a los Estados Unidos y el 4 de octubre de 1957, desde el cosmódromo de Baikonur, lanzaron el primer satélite artificial de la humanidad. El satélite se llamaba Sputnik y tenía como objetivo realizar estudios de la ionosfera. En 1960, Estados Unidos lanzó el primer satélite de comunicaciones al que llamaron ECO 1. El primer satélite artificial fue lanzado por la Unión Soviética. Colombia también planea lanzar su satélite algún día. De hecho, ya hay una comisión técnica que está mirando cuál es el satélite ideal para Colombia. Se llama la Comisión Colombiana del Espacio y está encargada de coordinar y planificar políticas nacionales para la aplicación de tecnologías espaciales, como por ejemplo lanzar un satélite al espacio, que serviría, entre otras cosas, para tener imágenes satelitales de nuestro territorio, para vigilar fronteras o para evitar desastres. Porque no solo los satélites sirven para comunicaciones, también sirven para meteorología, para navegación, para astronomía. De hecho, las estaciones espaciales donde se quedan por algún tiempo algunos astronautas son satélites. Sea cual sea la utilidad de los satélites, envían y reciben señales. Pero ¿cómo son esas señales? Las señales que se utilizan para la comunicación satelital no son muy diferentes de las que usamos en la telefonía celular o la que usa el Wi-Fi de nosotros. Es una señal de la misma naturaleza. Simplemente en la mayoría de los casos se transmite con más energía para que alcancen el satélite que está mucho más lejos. La velocidad a la que viajan esas señales es la misma velocidad de la luz o un poco más baja, porque pues, la velocidad de la luz a la que estamos acostumbrados es la del vacío, pero aquí le toca atravesar la atmósfera y todo eso, entonces viaja un poquitico más lento que la luz. Entonces las señales, que son ondas electromagnéticas, se propagan llevando la información hasta el satélite, del satélite hacia la Tierra, pero su naturaleza es básicamente la misma que las que conocemos. De hecho, es la misma naturaleza que tienen las ondas con las que calentamos la comida en un horno. Como muchos experimentos, el horno microondas salió sin esperarlo. Por allá en los años 40, un ingeniero estaba trabajando sobre radares en un aparato llamado magnetrón. Pues resulta que le llamó mucho la atención que la chocolatina que tenía en el bolsillo se le había derretido. Y él dijo, pues, yo sí estoy como muy caliente, pero tampoco para tanto. Pues sospechó que había sido por las ondas emitidas por este aparato. Así fue como ensayó con otro tipo de alimentos, el experimento evolucionó y apareció el horno microondas. De hecho, cuando los periodistas dicen, aquí estamos desde el lugar de la noticia, señal microondas, también es el mismo tipo de ondas. Pero aparte de ondas, ¿de qué otras cosas se compone la comunicación satelital? Una red de comunicaciones satelital puede estar conformada por varias partes. La primera, que es posiblemente la que le da el nombre, es el conjunto de satélites, que son esos aparaticos que están orbitando. Están compuestos pues, por un sistema que les permite mantenerse en la posición adecuada, capturar energía del sol para mantener activos los dispositivos electrónicos de comunicaciones, y un conjunto de equipos de transmisión y recepción y en algunos casos también de procesamiento pues, de las señales para poder intercambiar esas comunicaciones, permitir el envío y recepción de información desde y hacia la Tierra. Se necesita algunos elementos en tierra que se llaman estaciones terrenas o segmento terreno, que gestionen esa red satelital, es decir, que estén pendientes de que los satélites están funcionando bien, de que están ubicados donde deben estar ubicados y que estén todos los circuitos y los servicios de comunicación y las señales con la calidad requerida. Por ejemplo, si piensas en un servicio de televisión, entonces necesitas una red de satélites a unas ciertas órbitas, una cierta cantidad de satélites, necesitas unas estaciones terrenas que controlen esa red de satélites y la mantengan funcionando de la manera adecuada. Necesitas otra estación terrena que
tome toda la información de las fuentes, que en este caso son los canales de televisión, por ejemplo, y los transmitan hacia la red satelital. Esos satélites toman esas señales, las procesan, las mejoran, las amplifican y vuelven y las radian nuevamente hacia nuestro planeta, donde se encuentran los equipos receptores que las reciben y las decodifican para mostrarnos allá en nuestros dispositivos. En una geografía tan irregular como la del departamento de Antioquia, hoy la mejor solución para llegar a todos los rincones es la transmisión satelital. Y todo se origina, la señal se emite desde una cabecera satelital. Estos son los equipos que conforman la cabecera satelital de Teleantioquia. Básicamente es donde están implementados los procesos de codificación, modulación y transmisión satelital. La señal de Teleantioquia está en el satélite C6, es un satélite geoestacionario. Se debe contar con unos amplificadores de potencia de características muy especiales. Asimismo, con la misma antena que se sube la señal al satélite, se recibe esa misma señal y se verifica que esté con los parámetros, con las características de calidad que se exigen. Hay dos formas de monitorear la señal satelital. Una manera es hacerlo mediante un monitor convencional, un televisor, donde se puede ver la señal. Nos dice es que la señal está o no está, no nos permite identificar las características reales de la señal. Para eso se utiliza un equipo especial, un equipo denominado analizador de espectros, en el cual podemos ver la portadora de la señal que estamos subiendo al satélite. Es el cerebro del canal. Para recepcionar las señales nosotros necesitamos unos decodificadores, unos receptores satelitales que lo que hacen es que modulan la señal y ya nos entregan una señal de video y una señal de audio. Después de tener esa señal de video y esa señal de audio, nosotros lo que hacemos es procesarla, entregar la emisión para que pueda ser reemitida. Todo este procedimiento, todo este filtro antes de la señal salir al aire es necesaria para poder entregarle a todos los televidentes una señal de calidad alta. El despliegue de la fibra óptica y otras soluciones de transmisión ha hecho creer que de pronto los sistemas satelitales van a perder vigencia, pero hoy estamos seguros que ninguno ofrece la confiabilidad, la calidad y la estabilidad que nos da los sistemas de transmisión satelital. Como los satélites están tan lejos, en algunos casos las señales tardan mucho en ir y volver. Entonces algunos servicios son sensibles a esos retardos. Y la calidad se ve muy afectada por ese tipo de cosas. Lo que se busca actualmente para mejorar esas condiciones es pues obviamente mejorar en sí el sistema de comunicaciones con tecnologías y dispositivos más sensibles, por ejemplo, y con procesamientos de señales mucho más sofisticados, pero también contar con redes que presten servicios que no estén a distancias tan elevadas. Las redes modernas de comunicaciones en particular están pensadas para trabajar en órbitas más bajas, que eso minimiza la cantidad de potencia que se pierde yendo y viniendo y también reduce los tiempos de ida y vuelta para el servicio. Según el índice de objetos lanzados al espacio exterior por las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, hay 4.921 satélites orbitando, de los cuales 2.600 están inactivos. A esos 4.921 satélites hay que sumarle el de Colombia, si es que algún día terminamos el proyecto, y otros 12.000 satélites, oyeron bien, 12.000 satélites que planea lanzar la compañía Starlink para hacer una constelación de satélites de Internet y así mejorar el servicio y la cobertura como la conocemos hoy. De hecho, ya lanzaron los primeros 500. La idea de esta constelación de satélites es que esté en órbita baja. ¿Y qué es eso de órbita baja?
Si hay órbita baja, ¿también entonces hay órbita alta? Hay unas órbitas que llamamos las órbitas geoestacionarias, que son normalmente las que están a más altura. Hay otras que llamamos las órbitas medias y otras que llamamos las órbitas bajas, que son las que están más cerquita de nuestro planeta. La distancia de cada una de las órbitas se mide desde el centro de la Tierra. La órbita geoestacionaria está a 42.164 kilómetros. Las órbitas medias también se conocen como MIO y están a unos 2.500 kilómetros. Las órbitas bajas también se conocen como LEO y están entre 200 y 2.500 kilómetros. Cada órbita tiene sus ventajas. Las órbitas que están bajitas, que son pequeñas, pues, permiten la comunicación con menos retardos, porque como los satélites están más cerquita, la señal le toma menos tiempo ir y volver. Pero se necesitan más satélites para cubrir el planeta. La ventaja que tienen las órbitas altas, las geo, es que no necesitas tantos satélites. A 36.000 kilómetros, con solo 3 satélites puedes cubrir casi todo el planeta, excepto los polos. Pero en los polos no hay mucha gente queriendo hacer comunicaciones. Y para los pocos que hay redes especialmente dedicadas para cubrir esas zonas. Aquí en la Tierra hay empresas que se encargan de reciclar los desechos electrónicos y darles un nuevo uso. Pero los satélites, cuando se dañan o cuando se acaba su vida útil, quedan ahí, orbitando, sabiendo que se podrían reparar o algunos componentes podrían reutilizarse. Y además es responsabilidad de la Tierra porque son sus desechos, como los avisos que ponen en los parques. Lo que su mascota haga por necesidad, usted lo limpia por obligación. Lo que pasa cuando un satélite se avería depende del tipo de satélite y de dónde está ubicado. Los satélites que están en órbitas muy altas normalmente es muy complejo digamos, ir y repararlos, ¿cierto? O actualizarlos. Pero algunos satélites se encuentran en órbitas realmente muy bajas en los que es posible ir a hacer ciertas reparaciones o ciertas actualizaciones si lo requieren. Se envía un vehículo con gente capacitada para hacer el trabajo, se toma el satélite, se le hacen las actualizaciones que se requiere y luego se lo coloca nuevamente en órbita. Cuando acaba la vida útil de un satélite pueden pasar 3 cosas en realidad. Si están bajos, normalmente lo que se hace es utilizar la última porcioncita de combustible para hacerlos caer. Obviamente, pues controlando en dónde caen, que no vayan a caer en una zona poblada. Si están en una órbita muy externa, se usa el último poquitico de combustible que les queda para hacerlos ir hacia el espacio exterior. Y la otra posibilidad es que no se haga ninguna de las dos y el satélite quede ahí orbitando durante periodos de tiempo muy largos. La tecnología es una vía, es un vehículo, es una herramienta para facilitar muchas cosas de la vida diaria. Es una herramienta para mejorar nuestra calidad de vida y esa es la intención romántica que tenemos la mayoría de los que trabajamos en estas áreas. Los satélites nos permitieron ampliar nuestro espectro de canales de televisión. Nos facilitaron la comunicación a largas distancias, nos permitieron la ubicación precisa dentro del planeta y la exploración fuera de él. Todos estos objetos que orbitan la Tierra son una realidad gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y creyeron posible lo que alguna vez fue impensable. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.